De CONDIS, que es el Centro de Urología y Rehabilitación del Piso Pélvico. Ella es licenciada en fisioterapia y kinesiología. Pertenece a muchos grupos, ¿verdad?, de urología ginecológica, es coordinadora de seguramente grupos como de piso pélvico pediátrico, la Asociación Latinoamericana y múltiples grupos que humildemente me dice la licenciada, no es tan necesario. Finalmente ella pertenece a Yuga y me dice que recientemente está nombrada embajadora. Entonces, en resumen, yo quiero expresarle que pues, tenemos ante nosotros a alguien que maneja temas que son de interés particular, y yo seguro que a ustedes también les tiene aquí esa inquietud, esa información tan necesaria, que ojalá la captemos y la podamos distribuir. Muchas gracias por acudir con nosotros y a tus órdenes. Bueno, ¿Qué es el? yo voy a tratar de hablar así, si me escuchan, bien así. ¿O quieren, me escuchan? ¿O quieren que hable con micrófono? Se oye perfecto. Mejor así. Bueno, primero agradecerles, o sea, para mí es un honor estar acá, a Roxana, a todo su grupo, Roxana y todo su grupo de personas, y a todos ustedes por escucharme. Realmente es un honor, sumamente agradecida, me encanta poder humildemente transmitir lo que nosotros hacemos, y que podemos ayudar sobre todas las cosas a muchas personas. El enfoque que tenemos con el doctor García Fernández y yo, esta mirada del piso pélvico integral sobre todas las cosas para poder ayudar a mucha gente. Esa es humildemente nuestra manera de ver y de trabajar y de tener muy buenos resultados. Yo voy a empezar la charla con una cosa como básica de anatomía de lo que es el piso pélvico. Para mí no puedo ver el intestino por un lado, la vejiga por el otro, la parte de la sexualidad por el otro. Yo veo toda una unidad, ¿no? Y cualquier alteración en uno de estos compartimentos altera lo otro. Por eso, hablando con Roxana y con Mariana, digo, bueno, empiezo de anatomía, sí. Yo pido por favor que si es denso, si es aburrido o si cualquier cosa me dicen, o pasamos, salteamos temas. Estoy para que ustedes me pregunten, esto sea como interactivo. Bueno. Muchas gracias. De nada. Piso pélvico, entonces, nada, es un conjunto de músculos y fascias que cierran por debajo la cavidad abdominal. Yo voy a hablar de una anatomía normal y una fisiología normal para entender después por qué es tan importante entender la normalidad para poder actuar en ciertas alteraciones, ¿no? Cómo está dividido el piso pélvico, en tres compartimentos, ¿no? Y de la parte superior a la parte inferior, por la fase endopélvica, el diafragma pélvico y el diafragma urogenital, ¿no es cierto? Estos grupos diferentes de músculos y fascias. Todo lo que es sistema de soporte lo relacionamos siempre con músculos, y sistema de suspensión con fascias o ligamentos. Como el diafragma pélvico y el urogenital, ¿no es cierto? Acá vemos la uretra, vagina y ano. Toda la parte anterior es el diafragma pélvico y toda la parte posterior es el diafragma urogenital, perdón, y la parte posterior el diafragma pélvico. Esta zona es una zona muy importante, es un entrecruzamiento de muchos músculos que es importante, y es el tabique, es como el tabique de la musculatura del piso pélvico. Es una parte importante con la cual nosotros debemos trabajar y darle importancia, ¿no? Un simple examen muscular del piso pélvico, yo lo primero que hago con una paciente que tiene incontinencia urinaria, toco esa parte, el núcleo fibroso central, y si queda mi mano como hundida, ¿no es cierto? O sea, esa musculatura no vuelve, hay una debilidad muy grande. Son pequeñas pruebas, ¿no? Cosas que uno hace que
nos habla del funcionamiento muscular. Bueno, y el diafragma orogenital por el isquio cavernoso, bulbo cavernoso, transverso superficial, esos son los músculos, ¿no es cierto? Largos, finitos, y todo lo que es el diafragma pélvico por el músculo puborectal, músculo fundamental que rodea al recto y tiene una función muy importante para la evacuación. Músculo pubococcigio, iliococcigio, pubococcigio y el arco tendinoso. Nada. Diafragma pélvico, nosotros hablamos no solamente de estos músculos que están en el piso pélvico, sino también sumamos a los músculos obturador interno, que tienen mucha importancia en lo que es, por ejemplo, vejigas hiperactivas, ¿no es cierto? Piramidal y piriforme. No podemos concebir nada más el piso pélvico, sino toda esta musculatura que rodea y que son sinergistas con los músculos del piso pélvico. Y lo que yo les decía, este núcleo fibroso central, acá, que es un centro vectorial de fuerzas. Cuando yo voy caminando, son fuerzas, y cuando respiro y cuando hago un montón de cosas que ya vamos a ir viendo cómo sumamos presiones intraabdominales positivas. Que cuando esas presiones intraabdominales son mayores que las presiones que nos ejercen o nos ofrecen como resistencia al piso pélvico, es cuando tenemos incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Las fascias es una condensación de tejido subperitoneal, ¿no es cierto? Que de acuerdo a cada función que componen están constituidas de elastina, colágeno. ¿Y qué función nos dan? Estabilización, limitación de movimiento y transmisión de fuerzas. Las fascias son las estructuras que sostienen a la uretra, a la vagina, para que no se muevan para un lado y para el otro. Y acá vemos, a mí me encanta la anatomía y estas imágenes lindísimas. La uretra, la fascia pubovaginal, recto vaginal, más atrás, todo lo que es. La uretra, vagina, vejiga, vagina y el recto. Los ligamentos, hay un montón de ligamentos, los más importantes, estos más que nada para la incontinencia urinaria, puboretral, uretropélvicos, uterosacros, y estos son los ligamentos del suelo pélvico. Hay muchísimos, nombro 3 nada más, ¿no es cierto? Y a mí me encanta esta teoría de esta persona, de Lancey, ¿no? Un anátomo, que sostiene que mientras los músculos elevadores del ano, los músculos elevadores del ano son los músculos del diafragma pélvico, del compartimento posterior, son fuertes, los ligamentos y fascias están bajo una tensión normal. Y este es un ejemplo que él pone, ¿no? El barco del dique seco. Ahí, el dique seco y el barco en el dique con agua. El agua son los músculos. Ustedes ven que cuando hay agua y esos músculos tienen buena fuerza, los órganos que están por arriba están, y estos son los ligamentos, estos órganos están sostenidos por ligamentos que están en mínima tensión. Cuando estos músculos están débiles, todos los órganos que están por arriba de estos músculos descienden y los ligamentos están en constante tensión. Por un determinado tiempo no hay problema, pero cuando ya es un tiempo extenso, comienzan distintas disfunciones en el piso pélvico. Entonces, los músculos elevadores del ano con buen tono muscular favorecen el cierre del hiato urogenital y los ligamentos y estructuras faciales están bajo mínima tensión. Entonces, es importante en el piso pélvico prevenir, el piso pélvico tiene que ser fuerte, porque con la fuerza, con un piso pélvico fuerte, prevenimos el desplazamiento de los órganos, pero también tiene que tener la capacidad de relajarse, permitir la expulsión, defecación, micción, parto. Permitir la continencia, tiene que ser resistente, que ante presiones intraabdominales, que normalmente aumentamos,
somos hiperpresivos, esa tiene que ser resistente porque permite que ese piso pélvico sea capaz de adaptarse a esas presiones intraabdominales fuertes. Entonces, tiene que haber una óptima biodinámica, un perfecto equilibrio entre el sistema urinario, reproductor y evacuatorio. La composición, ¿cómo está compuesto el tejido, el piso pélvico? El 30% es tejido muscular y el 70% es tejido conjuntivo. Del 30% del tejido muscular, el 80% son fibras 1. Son las fibras que mantienen el tono de reposo. Son las fibras que en este momento no estamos todos en el baño. Que son las fibras que mantienen que no estemos todos en este momento. Las fibras 2 son fibras fásicas. Son las fibras que rodean la uretra y que rodean la vagina, el ano. Son las fibras que ante un aumento de presión intraabdominal yo puedo apretar y me permiten ser continente. Y eso es importante saberlo, ya les voy a decir por qué en la rehabilitación, que es importante. Hay protocolos diferentes de tratamiento para fibras 1 y fibras 2. No se trabaja todo el piso pélvico de la misma manera. Como todo músculo, tiene que tener estas capacidades: fuerza, resistencia, explosión, coordinación motora, propiocepción. Y todo se puede trabajar. La fuerza es la capacidad de contraerse, la resistencia es la capacidad de contraer, mantener un buen tiempo. La explosión es la capacidad de contraer y relajar rápidamente, coordinación motora ante una capacidad de contraer de diferentes maneras, y la propiocepción es la capacidad de sentir, que eso es lo más importante. Muy poca propiocepción en general. No hablamos solamente de las personas que tienen alguna alteración neurológica. Las mujeres en general no tienen propiocepción, no tienen conciencia perineal. Y bueno, todo lo que es el complejo abdomino, lumbo, pelvis, perineal, que dan una función como la continencia, el sostén, la función respiratoria, postural, etc. Y estos son los factores a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa, no? En la incontinencia urinaria femenina, ¿no? Hay un desplazamiento de la acción de la gravedad. Entonces, la mujer con los años comienza a tener una hiperlordosis lumbar, una distensión del abdomen, y comienzan a haber presiones intraabdominales que, en vez de irse hacia el compartimento posterior, que son los músculos gruesos, son los músculos elevadores del ano, van al compartimento anterior, van al diafragma urogenital y comienza la incontinencia urinaria en la mujer. Este es esa zona posterior, son los músculos gruesos que soportan y son los responsables de la continencia, los músculos elevadores del ano. Y esto en neurología, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ver piso pélvico neurogénico, es increíble cómo es así, porque uno trabaja mucho sobre el compartimento posterior y aumenta la continencia. Bueno, ¿cómo funcionan los músculos? Reposo 3 vectores en equilibrio. Se relaja el músculo pubococcígeo, disminuye la tensión ejercida por los ligamentos puboretral y uretropélvicos sobre la vagina y la uretra, y esto permite que la tracción posterior, ejercida por los músculos elevadores del ano y los músculos longitudinales del ano, produzca la apertura y embudización del cuello vesical, y se produce la micción. Y el mecanismo de continencia: se contrae la musculatura la contracción del músculo pubococcígeo contra el pubis, tracciona todos estos ligamentos, cierra e inmoviliza la uretra, y hay una tracción posterior de los músculos elevadores. Y eso favorece el cierre y no hay micción. El nervio pudendo fundamental, la musculatura estriada, lo que yo decía anteriormente, los músculos del piso pélvico son estriados, salvo el esfínter interno anal y el esfínter uretral interno, que es musculatura lisa, que se trabaja de una manera diferente. El esfínter anal externo y el esfínter uretral externo es musculatura estriada y forma parte, o se puede trabajar de la misma manera que todos los músculos del piso pélvico. ¿Vamos bien? Sí. ¿O más?
No, sí, bien. Un poquito más alto el volumen para que se... ¿Más alto? Bueno. ¿Ahora? Sí, mejor. Bueno, lo que yo les decía, y esto es importante. El esfínter, ustedes dicen, oh, ¿qué tendrá que ver esto? El esfínter uretral interno, musculatura lisa e inervación del sistema nervioso simpático. El esfínter uretral externo, todo lo que yo les comentaba recién, musculatura estriada y sistema nervioso somático o nervio pudendo. Entonces podemos trabajar sobre dos sistemas, sobre el sistema simpático y sobre el sistema nervioso somático. El esfínter urogenital estriado proporciona más o menos un tercio del tono de reposo de uretra y es responsable del mecanismo voluntario actuando ante los aumentos de presiones intraabdominales para mantener la continencia. El esfínter anal interno y externo, el esfínter anal interno también tiene musculatura lisa. El sistema simpático actúa en la contracción y el parasimpático en la relajación. Un 60 y más o menos contribuyen con un 60 o un 80% de presión anal en reposo. El esfínter anal externo del nervio pudendo y el músculo puborectal, que es responsable también del ángulo anorrectal y ayuda muchísimo a trabajar, y es otro elemento, otro músculo que también nos ayuda en la continencia del plexo sacro. Por eso todo lo que es intestino neurogénico, tenemos esta gran ventaja de contar con un sistema simpático, el sistema parasimpático, el sistema somático y el plexo sacro. Son como cuatro inervaciones diferentes que nosotros podemos actuar. Aumentar presiones a lo mejor en el esfínter anal interno o disminuir. Aumentar presiones en el esfínter anal externo, aumentar el tono del músculo puborectal y podemos ayudar a la continencia. Por eso yo voy hablando de estos sistemas, porque es lo más importante el piso pélvico, el sistema nervioso simpático, parasimpático y el pudendo, y con eso tenemos, me voy, soy medio como ansiosa, pero el ángulo anorrectal se cierra cuando se contrae el suelo pélvico y se abre durante el descenso del suelo pélvico, en la defecación unos 15-20 grados. Yo en este momento tengo un ángulo anorrectal más o menos de 90 grados. Si yo contraigo el esfínter y pospongo la defecación, ese ángulo anorrectal se cierra a 75 grados. Y si yo hago un esfuerzo evacuatorio, el ángulo anorrectal se abre a 120 grados, 130 grados. Y todo eso se puede enseñar y se puede aprender. Entonces, este músculo puborectal puede mantener también de alguna forma la continencia en ausencia del esfínter anal interno y del esfínter anal externo. Contribuye a la continencia. Yo con esto quiero darles esta idea de que hay muchos sistemas para poder actuar. Y esta es una resonancia magnética nuclear del piso pélvico dinámica. Todos nuestros pacientes pasan por esto. Hacen un esfuerzo evacuatorio, expulsa el gel, y a mí me ayuda que un ejemplo, ¿no? Un niño que viene con mielomeningocele de 5 años, 6 años, van a una ecografía dinámica o una resonancia magnética. Entonces la doctora me llama y me dice: mira Silvia, no hay descenso del piso pélvico, no pudo expulsar el gel, la maniobra evacuatoria es inefectiva, el ángulo anorrectal, hay una contracción paradojal del músculo puborectal, en vez de abrirse, se cierra. Todo eso a mí me ayuda muchísimo para poder hacer una buena rehabilitación. Me da mucha información. El hiato urogenital es muy grande, hay una embudización del cuello vesical. Entonces yo sé que cuando hay una embudización del cuello vesical, la cirugía del sling suburetral, del cual va a hablar después el doctor, a veces es más difícil. Cuando el cuello vesical no está embudizado, hay más chance de que esa cirugía salga exitosa. Y estoy hablando en pacientes neurogénicos.
Entonces, ecografía o resonancia dinámica aporta datos muy valiosos. Ay, perdón, eso. Bueno, entonces nosotros venimos a presentar ahora en México una teoría integral, ¿no es cierto? Un abordaje integral de lo que es el piso pélvico, y lo llamamos así con el doctor, de concepto integral anatomofuncional y lesional a los tratamientos de rehabilitación pélvica lineal y de refuncionalización quirúrgica. Entonces, es importante el diagnóstico lesional simpático, parasimpático y pudento con la motoneurona superior e inferior, y de ahí desprendemos todo lo que es la rehabilitación fisioquinésica preventiva. Si es preventiva en niños donde hay mayor neuroplasticidad es muy bueno, en adultos también, pero todo lo que podamos hacer desde niños siempre es muy bueno. Y la refuncionalización quirúrgica, que la mayoría de las cirugías que después va a hablar el doctor son mínimamente invasivas. Tratamos de que cada vez, con el aumento de la rehabilitación, de la buena rehabilitación, una rehabilitación adecuada, las cirugías cada vez son menos invasivas. Entonces, hay una denervación del piso pélvico, cambios en la estructura histológica, reemplazo del tejido muscular por colágeno, y cambios motores y sensitivos en los tres sistemas que inervan la región: lesión de la motoneurona superior e inferior, lesiones únicas, lesiones medulares parciales que pueden ser únicas o múltiples. Cuando hablamos únicas o múltiples, hablamos del sistema simpático, parasimpático y pudento. Y esto para nosotros es fundamental. Todo paciente con lesión medular parcial puede ser tratado. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos el sistema simpático, el sistema parasimpático y el sistema pudento. En la mayoría de los pacientes tenemos una mezcla de daño del sistema simpático, parasimpático y pudento. Y muchas veces hay un predominio, que le decimos con el doctor, de la motoneurona superior o motoneurona inferior. Nosotros no vemos el trastorno, la disfunción del piso pélvico de acuerdo al nivel lesional. No lo vemos. Nosotros vemos, por ejemplo, pacientes con mielomeningoceles que son todos del mismo nivel lesional y son todos diferentes en el piso pélvico. Entonces, no vemos según el nivel lesional, vemos según el análisis del sistema simpático, parasimpático y pudento. Pero para eso hay que estudiarlo muy bien. Entonces, lo que les decía recién, el piso pélvico debe entenderse como un factor importante en la resistencia o no a las presiones endovesicales, intestinales y abdominales. El abordaje debe ser integral y dinámico con los tres compartimentos y los tres niveles faciales y musculares. La evaluación integral de las lesiones de las tres sistemas de inervación que inciden en el piso pélvico es fundamental, y la disfunción no se correlaciona con el nivel neurológico de la lesión. Y esa disfunción no tiene siempre un status quo permanente, o sea, se modifica silenciosamente. Una vejiga neurogénica, silenciosamente, al cabo de un año, a veces hay modificaciones si no se controlan. Lo mismo el intestino. Y yo hablo mucho del intestino porque la vejiga neurogénica, el funcionamiento de la vejiga neurogénica depende de cómo funciona el intestino. Entonces, fundamental el protocolo de diagnóstico de la lesión neurológica. Nuestros pacientes todos son evaluados de esta manera: una muy buena anamnesis, un examen neurológico perineal con los reflejos, exploración metamédica, sensibilidad de los dermatomas sacros. A mí me interesa el piso pélvico, los dermatomas sacros, no me interesan otros dermatomas. El electroneurodiagnóstico y cuestionarios. Y después los estudios fundamentales, la urodinamia con la electromiografía. ¿Eso qué nos va a dar? Si es una vejiga hiperactiva, una vejiga hipotónica, cómo está su sistema, cómo está el cuello vesical, si está abierto, si está cerrado. Nos va a valorar el sistema simpático y el parasimpático. Si es una videourodinamia, mejor. Nosotros no tenemos videourodinamia en donde estamos, la hacemos nosotros la urodinamia, el doctor y yo, juntos en el consultorio hacemos todas las urodinamias porque sabemos
queremos ver ciertas cosas para la rehabilitación o para la cirugía, si hay que hacer una cirugía. La uretrocistografía, muchas veces, yo hace más o menos un mes atrás vino una paciente de Colombia que era diagnosticada con disinergia vesico-esfinteriana y la trataron durante 1 año y medio, disinergia vesico-esfinteriana. Una paciente que tuvo un accidente de auto. Yo le colocaba a la paciente un electrodo con electromiografía y el tono muscular del piso pélvico era normal, no estaba aumentado. Y yo le decía al doctor, no es a nivel esfínter, veamos el cuello vesical, pidamos una uretrocistografía. Y ahí se vio el cuello vesical cerrado, completamente cerrado. Una ecografía pre y postmiccional, si la paciente puede orinar, a veces no. Una resonancia magnética o ecografía de piso pélvico, que es tan importante con toda esta parte comportamental. A ver, la paciente pudo expulsar, no pudo expulsar, tuvo maniobra evacuatoria efectiva, no tuvo maniobra evacuatoria efectiva, los músculos están engrosados, no están engrosados. Bueno, toda esta información y la manometría no rectal, que es fundamental. La mayoría de los pacientes son constipados y muchas veces dicen tienen incontinencia fecal. Y no es incontinencia fecal, es constipación. Constipación. Y como consecuencia, la constipación trae incontinencia fecal. Y yo les voy a mostrar. Bueno, rápidamente la exploración de los dermatomas sacros y nervios cutáneos. Eso nos da la integridad del núcleo o el nervio pudendo. Los reflejos, el bulbo cavernoso, el reflejo anal, el reflejo de la tos. Cuando está el reflejo de la tos, nos indica indemnidad medular a nivel simpático. Todo esto es valiosísimo y es muy simple hacerlo. La electromiografía también es importante. Personalmente trabajo mucho con niños, yo no puedo ponerle agujas a los niños, no lo hacemos con agujas. Pero sí tengo un muy buen electromiógrafo intravaginal e intrarrectal. El electrodiagnóstico, y esto es importante, ¿no es cierto?, en lo que es intestino. El examen anorrectal y los dermatomas sacros, la resonancia magnética dinámica de pelvis, eso en lo que funciona. A mí no me interesa para la estructura del intestino, entonces la ecografía y la endoscopía no, pero sí la manometría no rectal, fundamental. La evaluación del ángulo no rectal y el descenso del piso pélvico. Los pacientes constipados durante mucho tiempo hacen mucho esfuerzo evacuatorio, destacan ese esfuerzo evacuatorio, tienen un descenso ya del piso pélvico y eso también favorece el atrapamiento del nervio pudendo. Entonces, esta línea pubocoxígea, la amarilla, es muy importante. La línea H y la línea M, que no deben medir más de 2 centímetros. Cuando aumenta esta línea más de 2 centímetros, significa que hay un descenso del piso pélvico muy importante. Hay un debilitamiento importante. La manometría no rectal. ¿Qué nos informa? La medición de la presión en reposo del esfínter anal interno y durante la contracción voluntaria del esfínter anal externo. La evaluación del comportamiento del canal anal durante el pujo. La observación de una respuesta contráctil puede corresponder a una contracción paradojal del pubo rectal, que es pero muy frecuente en el intestino neurogénico. El pubo rectal no se relaja, se contrae más. El niño con mielomeningocele llora y el ángulo anorrectal se cierra. Medición de la sensibilidad y capacidad rectal, compliance rectal y medición del reflejo recto anal inhibitorio. Por supuesto que si el paciente no tiene el reflejo recto anal inhibitorio presente, no es tributario, no es un paciente tributario poder realizar biofeedback. Pero un lesionado medular parcial, todos tienen el reflejo recto anal inhibitorio y se puede trabajar perfectamente. Entonces, el intestino neurogénico, el 90% de los pacientes presentan estas alteraciones
También, de acuerdo a la lesión de la motoneurona superior, tienen distintas características, o de la motoneurona inferior. Los cuestionarios, hay muchísimos, nosotros usamos uno personal en el consultorio, la escala de Wexner, en lo que es incontinencia y constipación fecal o intestino neurogénico, ese es muy importante, y todos los otros cuestionarios, ¿no es cierto?, que son importantes. Si uno analiza todo lo anterior, podemos encontrar todo esto en un piso pélvico neurogénico. Disinergia vésico-esfinteriana, control voluntario anal presente o no, tono anal presente, alterado o no, sensibilidad perineal, cómo está, los reflejos, el descenso perineal, la disinergia de trusor cuello vesical, la acomodación vesical disminuida, el cuello vesical abierto, hiperreflexia o reflexia del detrusor, hipotonía o hipertonía rectal y contracción paradojal del pomo rectal. Cuando uno analiza sistema simpático, parasimpático y pudendo, encontramos todo esto en el piso pélvico. Porque yo no me voy a olvidar nunca el primer paciente que tuve, un niñito de 4 años, Nicolás, que cuando lo veo así digo, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a hacer una rehabilitación? No sabía. Entonces fue esta cosa de cómo tratar de ver un piso pélvico en forma completa. Yo hablo de niños, pero también en adultos es así. Y digo, tenemos que buscar formas de estudiarlo de una manera integral. No solamente el intestino, no solamente la vejiga, sino integral. Cuando uno analiza el sistema simpático, parasimpático y el sistema somático, encontramos todas estas respuestas. Y sobre esos 3 sistemas podemos actuar. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos actuar. Entonces, desde el punto de vista de la rehabilitación, es importante la recuperación y estabilización postquirúrgica, si hay alguna cirugía. Toda rehabilitación es importante para poder hacer o recuperar una función vesical, rectal, pelviana. El biofeedback de toma de conciencia de todo lo que es el complejo abdomino-lumbopelvio-perineal y de toda la musculatura perineal, integrando agonistas y sinergistas. Muchas veces los pacientes no pueden contraer solamente el esfínter anal, pero si contraen los glúteos y los aductores, es fantástico. La neuromodulación, lo que les decía, la correcta gestión de la dinámica de presiones intraabdominales. Los pacientes, especialmente que están sentados en silla de ruedas, son hiperpresivos. Respiran todo el tiempo con la parte superior, nunca con el abdomen. El abdomen no existe. Y esa simple modificación de la manera de respirar ya ayudaría en un montón de cosas. En poder hacer una maniobra evacuatoria efectiva, por ejemplo, sin la necesidad de una ayuda o estimulación digital, sin la necesidad de ciertas cosas. Ya vamos a ir viendo. Entonces, tratar de aumentar el tono de la musculatura exopélvica para la inserción pélvica, para estabilización como los aductores, la cincha abdominal, los pelvitrocanterios, dorsolumbares, estabilización articular exo y endopélvicas y mayores presiones descendentes en abdomen. Eso terminamos por una menor presión residual intrapélvica y una continencia con un tono normal del diafragma pélvico. Entonces, para trabajar eso hay que trabajar desde acá hasta acá abajo. Todo. Es una unidad. Plan de tratamiento, y esto es fundamental. Los pacientes o los papás y las mamás, los adultos, los adolescentes. Cuando hay un niño con mielomeningocele, por ejemplo, ¿no? La preocupación más grande de los padres es que caminen. Y para nosotros lo más importante es que sean continentes, porque la sociabilización va a estar dada por la continencia, no por si caminan o no caminan. Y eso es una cosa, no es otra. O sea, los papás primero se preocupan muchísimo, ¿no? Y después cuando empiezan, algunos caen a los 12, 13 años, ¿no? Ahí preocupados. Mamás que cateterizan a sus niños hasta los 15, 18 años.
¿no? Y están estos papás y mamás que quizás ya a los 3 años o 2 años o al año comienzan con nosotros, ¿no? Los pacientes que comenzaron desde el año o antes, ¿no? Desde que nacen, con una vejiga intestino neurogénico, ya son preparados al año con ciertas cosas y con terminología. Yo tengo los pacientitos de 4 o 5 años y ellos ya saben cada cosa, qué terapia les vamos a hacer y entran solos a la terapia, no entran con los papás. Y a los 6, 7 años se cateterizan solitos. Ya vamos a hablar de estos. Bueno, de la sexualidad yo voy a hablar 5 palabras porque acá todo el mundo me va a ganar. Sexualidad. Nada, sensaciones que impulsan al individuo a buscar relaciones, experiencias sexuales, tienen componentes de índole biológico, psicológico y sociales. Como hablábamos anteriormente, también tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático, por suerte, ¿no es cierto? Y todo lo que son los estímulos psíquicos centrales, visuales, auditivos, recuerdos, que van del cerebro al centro simpático dorsal-lumbar, eso es un tipo de excitación, y hay otro tipo de excitación que son los estímulos reflejos o periféricos, táctiles, que van de los genitales al centro parasimpático sacro. Todo lo que está relacionado con el nervio pudendo y la inervación de los genitales. Entonces, por suerte, tenemos estos 2 centros de excitación. Es importante, yo hago rehabilitación de piso pélvico, hago mucho vejiga intestino neurogénico, la sexualidad no tengo experiencia a lo mejor en ciertas cosas, pero ¿qué tengo? A lo mejor el paciente que con solamente agarrarle la mano, pacientes de 20, 21 años que entran al consultorio y que sus padres los vean sexuados, el que nace con vejiga intestino neurogénico, los padres ven a sus hijos asexuados, no tienen esta independencia, no se pueden bañar solos, no se pueden vestir solos, nunca se han tocado, nunca se han explorado. La sexualidad no existe, es asexuado, y estos niños o estos adolescentes tienen tantas necesidades como todos nosotros, ¿no? Entonces, me ha pasado, ¿no?, de hablar pocos minutos y pacientes que lloran, y pacientes que se desahogan, y pacientes que encuentran a alguien con quien hablar y ser contenidos en esto, que no lo hacen con su familia. Entonces, bueno, después empezamos toda una terapia de confianza, de contarme, de decirme, cuando comenzamos con la rehabilitación, ¿no? Una electroestimulación intrarrectal ya comienza a mejorar la sexualidad, por ejemplo, porque estamos trabajando sobre el nervio pudendo. Entonces comienzan a contarme sus progresos a nivel sexual también. Entonces, es importante este trabajo de información sexual adecuada, un abordaje también al órgano principal de la sexualidad, que es el cerebro. En la sexualidad, bueno, la alteración de la sensibilidad por lo general hay una alteración por lesión pudenda. Si hay una alteración del nervio pudendo, hay alteración de la sensibilidad, ¿sí? Entonces las eyaculaciones por lo general son copiantes o retrógradas por alteración parasimpática, pero si hacemos y estimulamos el sistema simpático, esa eyaculación mejora. La mayoría de los pacientes tienen erección, ya que hay 2 vías: erección reflejo genital, dado por el centro sacro a través del nervio pudendo, y la erección psíquica en el centro simpático a través del nervio hipogástrico, que son erecciones cortas. Las mujeres observan falta de lubricación, algunas tienen dispareunia, que es dolor en las relaciones. Entonces, todo lo que es electroestimulación del piso pélvico es fundamental, ya que ayuda a mejorar la sexualidad por inervación pudenda. Y esto es así. Pocas sesiones de electroestimulación, a lo mejor intrarrectal, el pacientito, y les digo de niños, muchas veces tienen erecciones y me dicen: Silvia, a la noche noto esto que antes no lo notaba. Electroestimulación rectal, electroestimulación parasacra, electroestimulación perineal de propriocepción, todo lo que es la musculatura bulbo y este cavernoso, aumentamos la vasodilatación con parámetros adecuados para aumentar la vasodilatación, porque uno dice, cuando es electroestimulación, hacemos electroestimulación.
Cada tipo de electroestimulación tiene un parámetro adecuado, un ancho de pulso, que en lesionados medulares incompletos, con piso pélvico, neurogénico, el ancho de pulso tiene que ser muy grande para llegar a esa musculatura. No es que cualquier paciente, son todos protocolos diferentes según cada paciente. Dispareunis, masaje perineal, ultrasonido, calor, electroestimulación de relajación, medicación oral y una mayor y placentera sexualidad dependen del buen funcionamiento vesical e intestinal, y eso también, vaciar bien, el paciente siente mucho más. Son pequeñas cosas. Disfunción eréctil, cómo mejorar la erección masculina, sistemas vacíos, anillo compresor. Bueno, yo en esto no es, Roxana me puede dar fármacos orales, electroestimulación sacra, electroestimulación rectal. Estos fármacos, ¿no es cierto?, que producen esto. La actitud del paciente hacia el sexo, la orientación sexual y las influencias culturales también importan mucho. Identificar el componente de disfunción sexual que es más penoso para el paciente. Participación de la pareja del paciente o no y evaluación de necesidades y expectativas de ambos. Por ejemplo, tenemos una pareja, ¿no?, de un chico de unos más o menos 25 años y la novia 32 años. Entonces, le hacemos muchas veces una simple escala, la escala de valoración analógica. Entonces, Ezequiel, le digo, decime del 1 al 10, según la escala EVA, ¿cómo definirías vos tu sexualidad? Con Vanessa. Vanessa no estaba. Un 2. Bueno. Después con Vanessa tuvimos un encuentro. Vanessa es una persona que no tiene ninguna alteración neurológica y Ezequiel sí. Vanessa, decime tus encuentros sexuales del 1 al 10 con la escala de valoración analógica, ¿qué pondrías? ¿Qué grado de satisfacción vos tenés o cómo lo sentís? Un 9. Entonces cada uno también tiene su manera, ¿no? Dentro de estas parejas o matrimonios, cada uno tiene su visión, ¿no? Y eso hay que respetarlo y hay que trabajarlo. No sé si me canto ese día, está tan preocupado Ezequiel y Vanessa muy feliz. Yo creo que mi marido no me pone un 9. Bueno, de evaluación sexual, mayor conciencia del impacto en la calidad de vida de la disfunción sexual. Sí. Diagnóstico se ve limitado en la consulta por vergüenza o falta de tiempo, muchas veces. Falta, como la incontinencia urinaria femenina, está la paciente, la mujer que espera que el médico le pregunte y está el médico que espera que la paciente le cuente, ¿no? Y nunca hay un diálogo. Profesionales de salud son más proactivos ahora y el profesional carece de formación en medicina sexual. Sí, es verdad. Hay un modelo explícito, marco para asesoramiento y tratamiento para pacientes con lesión medular. Esto no sé si vos, segura Rosana, vos lo has visto. Yo esto lo digo, sinceramente lo digo, pero en la consulta directamente lo hacemos, o sea, en el primer nivel a los pacientes se les da la oportunidad de abrirse sobre su sexualidad y preocupaciones al respecto. La función primordial del profesional en esta etapa es escuchar. El profesional de la salud puede proporcionar información al paciente y su pareja sobre las áreas de interés para ayudarlos a abordar aspectos de su enfermedad. Esto debe hacerlo profesional en quien ha confiado el paciente, y eso es muy importante. Puede estar la mejor profesional en sexualidad formada, pero si el paciente no tiene esa conexión, no le va a contar nada. Entonces, en nosotros que estamos, yo vivo trabajando con ustedes, con pacientes, ¿no? y en niños muchas veces, y hago mucho tratamiento intracavitario, intrarrectal al año, y me dicen, ¿y cómo lográs hacerlo, Silvia? Y bueno, porque les explico absolutamente todos los pasos y porque me lo puedo hacer y porque nada, o sea, las sugerencias específicas, se pueden ofrecer sugerencias para tratamientos específicos adecuados para el paciente. Y la terapia intensiva, que se le dice que es el paso final del modelo jerárquico, implica servicios especializados psicosexuales y un programa de tratamiento para la disfunción sexual.
la sexualidad, y esto siempre se lo decimos, es positivo tener un concepto más amplio y lúdico de la sexualidad y no reducir la genitalidad y coito. El cuerpo tiene numerosas partes, tanto más sensibles que los genitales. La sexualidad es inherente al ser humano, trasciende cualquier lesión nodular y pueden lograr relaciones sexuales y placenteras. Esto lo conocemos y lo vemos. El tema es que muchas veces tiene que haber conciencia social, información en los profesionales, en los papás, difusión. Bueno, vamos a hablar 2 minutos de lo que es el biofeedback. Vamos a hablar un poco de la terapia. En realidad yo tendría que empezar a hablar por electroestimulación, porque para poder hacer biofeedback tengo que sentir, tengo que poder sentir. ¿Qué es el biofeedback? Todo lo que es retroalimentación es una técnica que nos permite reconocer, facilitar, ver toda la acción de algo, en este caso de los músculos del piso pélvico. La diferenciación entre la contracción, entre la contracción y la relajación. Podemos hacerlo con peritonimetría, con electromiografía, intracavitario, de superficie, en la musculatura abdominal, en la musculatura del piso pélvico. ¿Y qué permite al paciente? Capacitar e identificar los músculos periuretrales perianales, desenvolver el control voluntario de esta musculatura, estudiar y normalizar el tono de reposo. Hay muchos pacientes que tienen aumento del tono, entonces uno tiene que disminuir el tono. Aumentar la percepción sensorial, buscando la especificidad de las fibras musculares, reconocer y evitar la contracción de los músculos accesorios. Bueno, todo lo que es la retroalimentación. Hay un entrenamiento positivo, o sea, en el cual el paciente contrae más tiempo que relaja, entonces estamos aumentando el tono muscular. Hay un biofeedback negativo en el cual el paciente relaja más tiempo que contrae, es un biofeedback de relajación. Hay un montón de diferentes tipos de electrodos. Y bueno, esto es para todo paciente. El biofeedback puede ser de retención, de expulsión, de sensibilidad. La señal está un poco interrumpida. Hay un poquito de problemas con la señal. ¿Hacemos un break? Para pacientes, generalmente le decimos uno de los cambios para evitar el colapso de la conciencia. Los cambios de postura, ya hemos explicado un poco los ejes. Por ejemplo, en la mujer frecuentemente se presenta por un prolapso, esas posturas en las que están cabeza ancha, y le decimos que tienen que estirarlas, tienen que levantarse, por ese hábito. En los compañeros con lesiones de la cabeza, ¿te recomiendas algún tipo de postura especial? ¿Pueden hablar un poquito más fuerte para que se alcance a escuchar en la transmisión? El doctor pregunta que en las mujeres con incontinencia urinaria la postura tiene mucho que ver. Y
Entonces, él me dice, los pacientes con lesión neural, ¿Ya se escucha ¿cómo mejor? podemos mejorar la postura? Es importante que la persona que hace rehabilitación de piso pélvico esté en contacto con los otros profesionales que hacen la rehabilitación motriz. Pero es que el problema que tenemos aquí en México es que nadie en la rehabilitación motriz, o sea, en la parte de ningún fisioterapeuta, nadie se mete con el piso pélvico. No. El piso pélvico, o sea, tiene que hacerlo alguien, o sea, alguien que sepa. Ni siquiera Porque, consigues los electrodos para... no, y tampoco, Roxana, no es con el electrodo, porque ya van a ver que es muy distinto, o sea, hasta los parámetros, o sea, Sí, ya veo. los protocolos para cada fibra, o sea, hay que primero, hay que evaluar bien el paciente. Y otra cosa, ¿no? Es importante en cada decisión la vejiga también, el cateterismo. Si cateteriza, cuánto tiempo, cada cuánto, la constipación, o sea, son muchas cosas. Ya vamos a ir hablando ahora. Ya vamos a, Sí. En el caso del paciente que está sentado en silla de ruedas, ustedes dicen, ¿qué postura? Quizás a lo mejor simplemente ejercitando mucho la parte abdominal y menos la parte superior, el diafragma torácico. Ser menos hiperpresivo, dejar de ventilar tanto la parte superior y empezar a incorporar mucho más el abdomen. Cada respiración de la musculatura diafragmática favorece asciende y desciende del piso pélvico. Favorece el ascenso y el descenso del piso pélvico. Cada vez que inspiro con el diafragma y expiro con el diafragma, el piso pélvico asciende y desciende. Y sin darme cuenta estoy trabajando la musculatura del piso pélvico, estoy integrando eso. Y si hay un buen ascenso y hay un buen descenso del piso pélvico, puedo lograr otras cosas. Yo no quiero decir puedo lograr la micción, porque yo soy anti dejar, si hay un paciente con cateterismo, hay que ver muy bien la urodinamia, punto de presión de pérdida y las presiones de cada urodinamia. No se puede, yo tengo kinesiólogos que me escriben de, logré que el paciente miccione. ¿Y vos viste la urodinamia de ese paciente? Yo no dejo la decisión de dejar el cateterismo es una decisión que la tiene que tomar el urólogo con la fisioterapeuta cuando se trabaja en equipo, que eso debería ser la forma. Porque es una decisión que depende de muchas cosas. Porque si no podemos comprometer el tracto urinario superior. Entonces sí logramos que algunos pacientes dejen el cateterismo, después de evaluar muchas cosas. Ya ahora ahí cuando terminen, vamos a ir viendo. Esto es nada más para el que le interesa la parte de... Bueno, esto les quería mostrar, ¿no? A ver. Esto, ¿no? La electromiografía. En realidad yo tendría que haber empezado a hablar de electroestimulación, porque lo primero que hago en un paciente es la electroestimulación. Primero todo lo anterior. Resonancia, ecografía dinámica del piso pélvico, manometría, urodinamia, todas estas cosas. Y ahí llegó el doctor García Fernández. Así que, bueno, lo voy a saludar porque hace 2 semanas que no nos vemos. Bien. Gracias por decir. Doctor, trabajamos juntos. Bueno. Entonces, lo que les decía, lo que les quería interrumpir, lo que les quería comentar. Esto es importante, ¿no? Porque estas curvas, si uno sabe interpretarlas, ¿cuánta información nos dan? Acá cuando un paciente, por ejemplo, esto es una curva electromiográfica normal, pero acá nos muestra cuánto los músculos accesorios están trabajando. Este es un tono de base alto. Normalmente el piso pélvico tiene un
tono más o menos de 1 o 2 microvoltios. Acá vemos un tono de base alto, inconsistente, el paciente no logra, y esto es normal, ¿no? Lo normal. Discúlpenme que les muestro. Bueno, adelante. A ver. Acá. Esto sería lo normal. Contraigo unos minutos, unos segundos, 5 segundos, relajo bien, vuelvo a contraer, mantengo y relajo, ¿no? Esto. La capacidad de contraer bien y la capacidad de relajar bien. Un tono de base alto, elevado tono muscular entre una contracción y otra, hipertonía, dificultad para sostener la contracción, contrae varias veces y vemos que ya estas últimas es muy pobre, trabajo de músculos accesorios, fatiga rápida y contracción inconsistente, la relajación lenta. Esto lo vemos en los niños con enuresis, el niño con constipación, el niño retentivo, el niño posponedor. El niño contrae porque está jugando con su tablet, con su celular y no va al baño, y cada vez hay más disfunciones fisiológico-proctológicas en los niños, entonces contrae, compone. ¿Cuándo van al baño? Está en este momento de contracción. Cuando intenta relajar, no relaja rápidamente, está en esta fase de relajación. Y ahí es el momento que sale un chorrito de pis cortado, un chorrito de pis cortado, un chorrito de pis. Y esto en un paciente se puede trabajar en todos para poder hacer una micción completa sin que deje residuos. Entonces, esas son las referencias de electroterapia. Es fundamental, no es cuestión de poner un electrodo, sacar un electrodo. Normalmente todos los equipos de rehabilitación del piso pélvico tienen corrientes simétricas bifásicas. Muchas veces en los pacientes lesionados medulares no es suficiente una corriente simétrica bifásica, es importante una corriente interferencial o exponencial. Porque nos permite un ancho de pulso mayor y son aparatos de media frecuencia, no de baja frecuencia. Y electroestimulación a nivel sensitivo. No solamente podemos aumentar el tono de algo, de un músculo, esto es lo que quiero que también entiendan. Electroestimulación ustedes lo relacionan con aumentar la función muscular de algo, pero también podemos neuromodular una respuesta. Hacer una acción sobre una neuromodulación de un sistema simpático, una neuromodulación del sistema simpático, una neuromodulación del tibial posterior para vejiga hiperactiva. Es una neuromodulación, es una manera diferente de utilizar la corriente. Ancho de pulso mayor para estimulación de músculos denervados. Normalmente, uno llega acá con cualquier aparato de ondas simétricas bifásicas y a veces necesitamos ondas interferenciales o exponenciales o un ancho de pulso mayor en un mismo aparato. Yo muchas veces que tengo 300 microsegundos de ancho y coloco 1000 microsegundos de ancho y el paciente dice, ahora siento ciclo. Y vamos trabajando en sesiones y voy después disminuyendo el ancho de pulso, 800 microsegundos, 600 microsegundos, 300 microsegundos, y el paciente significa que estamos volviendo a reestimular. Entonces, la electroestimulación, bueno, estos son estudios, nada, los voy a ir pasando. La neuromodulación del tibial posterior es sumamente efectiva en la vejiga hiperactiva. Estudios en adultos que sufren de disfunción intestinal neurogénica han demostrado buenos resultados con la electroestimulación transrectal y anocutánea y estimulación del nervio sacro. Estos son trabajos aprobados y trabajos científicos avalados. Estudios sobre niños son muy pocos porque realmente se hace poco, pero no significa que no funcione, porque nosotros lo hacemos y funciona muy bien la electroestimulación intrarrectal. La neuromodulación sacra,
Normalmente, y esto es otra cosa también que ustedes les habrán sentido hablar, el SARS o la neuromodulación sacra, el implante, todavía no está aprobado para vejiga e intestino neurogénico. Está el doctor Juan Carlos Castaño de Medellín, que hace, que Aquí en México hay como 3 doctores que ya lo están haciendo. Pero sí. Sí. Yo le pregunté a Juan Carlos los resultados y él me dice, y en algunos sí, en otros no. Bueno, en Buenos Aires también hay algún médico que lo hace. Bueno. Con el implante del SARS, a la hora de hacer ese bypass, si el paciente tenía un poco de sensibilidad, ya se pierde, o sea, con este implante. ¿La sensibilidad de qué? De acudir, o sea, no creo, no creo que tendría que haber. ¿Por qué? No creo. ¿Pueden ser temporales? O sea, Lo que pasa es que la recomendación, más que nada, por lo que yo sé, y eso después el doctor va a hablar, la recomendación de esto es más que nada para vejiga hiperactiva y incontinencia fecal en pacientes que no son neurológicos. No es esto en todos los pacientes, hasta ahora, lo que está probado. Y esto es una cosa que sencilla, ¿no? Pero que lo hicimos en el consultorio. Un paciente con vejiga hiperactiva, un paciente de 14 años, con mielomeningocele, un niño con vejiga hiperactiva. Ustedes ven, hicimos electroestimulación del tibial derecho acá, con la urodinamia simultáneamente. Porque no es cuestión de decir, tiene vejiga hiperactiva el paciente y lo voy a hacer electroestimulación del tibial posterior. Yo no sé si en un lesionado medular parcial estoy actuando realmente. Entonces, hicimos esta prueba con el doctor, que trabajamos, como ya les comenté la manera de cómo trabajamos. Urodinámicamente le estábamos haciendo, el doctor estaba haciendo una urodinamia y tenía la electroestimulación en el tibial derecho. Ustedes ven las contracciones no inhibidas, seguían. Pasamos al otro pie, el tibial izquierdo, y disminuyeron las contracciones. Y fíjense que cuando pusimos los electrodos en la zona parasacra, las contracciones disminuyeron totalmente. Entonces, ¿qué lección hay que sacar de esto? Que el tibial posterior no se pone en cualquier lado sin, yo estoy hablando en los lesionados medulares parciales, sin ver urodinámicamente. Nosotros no hacemos tibial posterior, hasta si vemos una vejiga hiperactiva, que son pocas las veces que vemos urodinamia, hacemos la urodinamia y vemos a ver qué lugar hay que electroestimular. Entonces, la electroterapia. Estos son distintos usos de la electroterapia. Para incontinencia fecal, en S3, en la zona sacra, con esas frecuencias. Podemos colocar para tránsito colónico lento, para espasticidad del músculo puborectal, frecuencias bajas. Todo lo que son frecuencias bajas aumenta la vasodilatación y ayuda a la relajación. Electroestimulación propio-rectal, intrarrectal, todo lo que es musculatura lisa. Si yo quiero aumentar el esfínter anal interno, tengo que colocar frecuencias bajitas. Electroestimulación para aumentar el tono de la musculatura estriada o del suelo pélvico. Electroanalgesia para el dolor urogenital. Todo lo que es TENS, una frecuencia muy baja, y todo lo que es para la vascularización, 5 Hz. Entonces, tratamientos preventivos en intestino neurogénico. Desde muy chiquititos nosotros recomendamos a las mamás y a nosotros, o sea, cuando viene el paciente, comenzar a trabajar la sensibilidad intrarrectal con una sondita de Foley, comenzar desde chiquitos a trabajar eso. Luego comenzamos con electroestimulación intrarrectal, con rampas ascendentes de estímulos. ¿Para qué? Para prepararnos para el biofeedback, porque el objetivo de esto es que sea un paciente continente. Y para que sea continente,
tenemos que intentar que el paciente defeque de una forma normal. Todos los días, un tipo 4 de la escala de Bristol a una determinada hora, una vez al día, y evitando esas constipaciones terribles, incontinencia fecal, fecalomas, y etc. Entonces, la incorporación de correctos hábitos evacuatorios es fundamental. Aprovechar también el reflejo gastrocólico, una postura, una respiración adecuada. ¿Se acuerdan lo que yo les comentaba? Respirando toda la parte del diafragma, inspirando y inspirando, y en ese momento contrayendo la musculatura abdominal, y es el momento que se abre el ángulo anorrectal. El buen funcionamiento intestinal ayudará al buen funcionamiento vesical. La postura adecuada, el levantar, colocar los pies en un banquito, unos 10 centímetros, ayuda a abrir el ángulo anorrectal. Y acá vemos la presencia de materia fecal, de fecaloma en pacientes de 9 o 11 años con intestino neurogénico. Y acá, por ejemplo, una manometría anorrectal. Un niñito, como ustedes ven, las presiones del esfínter interno disminuidas. Lo normal es 50 milímetros de mercurio. Este niño tiene 22, 30, 35. Y presiones del esfínter anal externo también disminuidas. Una sensación defecatoria de 40, tendría que tener un 20. Y él tiene un comportamiento normal durante el pujo. ¿Qué pasa con este niño? Este niño es un niño constipado. Tratamos de trabajar en todo lo que es la electroestimulación intrarectal. Esta manometría fue hecha después del trabajo y logramos que comience a sentir, después de más o menos 6 meses de trabajo de electroestimulación intrarectal, comenzó a sentir, pudimos realizar biofeedback de expulsión, de relajación, y a una determinada hora, junto a la ingesta de ciertas comidas, junto a un hábito alimentario importante, 4 comidas, 4 ayunas, ayuda también a la constipación. Bueno, son una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Y esta otra manometría, para que ustedes vean la diferencia en los informes, ¿no? Y toda la información que nos puede dar. Miren esta manometría de esta paciente que tiene la sensación defecatoria de 180 centímetros. La primera sensación defecatoria, cuando lo normal es 20 centímetros. Eso significa que cada vez un paciente con constipación necesita tener una mayor ocupación rectal para poder defecar o para que se produzca el deseo evacuatorio. Esta paciente muy constipada, y si no es tratado, luego necesitan 250 centímetros cúbicos. ¿Me entienden cómo es? Entonces, ahí hay que tratar de esa hiposensibilidad tan grande, porque tiene su primer deseo evacuatorio con 200, 300, 400 centímetros cúbicos, necesitan una ocupación enorme para poder permitir la purificación. Por eso se produce el fecaloma, porque no eliminan, porque piensan que eliminan. Son de la escala de Bristol, un tipo 1 o 2 son que van eliminando, pero no hay una eliminación completa. Entonces es muy importante hacer lavados intestinales, enema de Merkel, una serie de cosas para después comenzar a trabajar todo lo que es el intestino neurogénico. Con electroestimulación intrarectal para ayudar a que el paciente sienta. Y luego de que sienta, comenzamos con técnicas de biofeedback, de relajación, de expulsión. ¿Me entienden cómo es el proceso? Bueno. Esto, por ejemplo, un pacientito, una pequeña una imagen, ¿no es cierto? Un comentario de una manometría. Descenso perineal, adelgazamiento muscular en el diafragma pélvico, relajación pisopélvico con angulación caudal del plató elevador, no puede realizar el proceso evacuatorio del gel, maniobra inefectiva. Eso es que me está ayudando a que cuando venga al consultorio yo lo voy a ayudar a realizar todas estas maniobras. Un ángulo anorrectal en reposo de 131, contracción 120 y en evacuación 146. ¿Qué pasa ahí? El ángulo anorrectal, bueno, sí, en evacuación 146 se abre.
pero no tanto. Piso pélvico, sensibilidad levemente positivo, reflejo de la tos presente, un bulbo cavernoso negativo. Estos son los registros que hago, el examen perineal, las zonas de color según la sensibilidad. Son los dermatomas sacros que de acuerdo al color me están dando información sobre qué tengo que actuar o sobre qué hay más indemnidad o no. Esto junto con la valoración del sistema simpático, parasimpático y pudendo, con la manometría, con la urodinamia, con la uretrocisto, con la resonancia magnética del piso pélvico, hacemos un plus, un combo de cosas, que es lo que les comentaba anteriormente, con la cual tenemos un montón de información. Y estamos actuando sobre estos tres sistemas, simpático, parasimpático y somático. Electroestimulación perineal en Nicolás, de 4 años. Nicolás llegaba al consultorio y decía, hoy vamos a hacer biofeedback, hoy vamos a hacer electroestimulación, hoy lo tomaba con toda la naturalidad. Bueno, y en vejiga neurogénica, la capacidad vesical según la capacidad vesical, presión intravesical de llenado, el punto de presión de pérdida, la presencia o ausencia de actividad interursal, la competencia en los mecanismos esfinteriano interno externo, grado de coordinación vesicosfinteriano, el patrón miccional, si el paciente viene y hace esfuerzo miccional o no, cómo micciona, y si deja residuo postmiccional. El cateterismo es fundamental, el cateterismo indicado desde muy pequeño previene cambios histológicos en la pared vesical, y esos cambios histológicos provocan pérdida de elasticidad y compliance. Entonces el cateterismo es un método de rehabilitación, sin darnos cuenta, estamos haciendo que esa vejiga se llene y se vacíe cíclicamente, previniendo lo que les comentaba recién. El cateterismo por lo general es indicado cada 4 horas, el cateterismo intermitente limpio, es lo más básico, simple. Entonces, en vejiga neurogénico, la electroestimulación vesical, la electroestimulación del diafragma uroccipital para aumentar la resistencia. Después de las cirugías que realiza el doctor con los slings suburetrales para la incontinencia urinaria, es importante hacer la rehabilitación pelviperineal para mejorar esa musculatura. Es importante que la musculatura de cualquier cirugía esté preparada, no es cuestión de poner, eso lo hablo también para un ginecólogo, no es cuestión de poner un dispositivo y listo. Es preparar la musculatura, y si una paciente sin lesión medular llegó a incontinencia urinaria es porque tuvo durante muchos años de su vida muchos patrones por los cuales llegó a la incontinencia urinaria. Y no se trata de colocar el dispositivo y chao, la paciente se fue a su casa. Se trata de corregir, por lo cual, todo aquello por lo cual la paciente llegó a ser incontinente. Si no, no. Y el dispositivo tiene que estar colocado sobre propiedades histológicas musculares adecuadas. Y eso se consigue con todo lo que son distintos tipos de electroestimulación. Se mejora con eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocar un sling en una musculatura que no está apropiada, preparada, es como colocar un ladrillo en una pared sin cemento. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que es la electroestimulación en el núcleo fibroso, el centro vectorial de fuerza con mayor presión intraabdominal, electroestimulación para sacroiliac posterior, botox en vejiga interactiva, biofeedback urinario para reeducación miccional y terapia comportamental. Entonces, la electroestimulación intravesical también es muy bueno y mejora muchísimo la compliance, o la capacidad de la vejiga de adaptarse. Esto lo comenzó, fueron varios los que hicieron electroestimulación intravesical, Madelbacher, Kaplan, etc. La vejiga, ¿qué pasa con una vejiga, con un niño que nace con vejiga neurogénica?
Ya intraútero hay cambios histológicos en la vejiga neurogénica. Por ejemplo, algunas veces nos han preguntado, con respecto a los niños con mielomeningocele, ¿la cirugía intraútero mejora la vejiga y el intestino neurogénico? No. La corrección intraútero del mielomeningocele lo que hace es más que nada intervenir o actuar, mejora el estadio en el nivel lesional traumatológico, en la discapacidad motriz que pueda llegar a tener un niño con mielomeningocele. Pero el niño nace con vejiga neurogénica. ¿Por qué? La vejiga debe tener ciertas propiedades neuromecánicas indemnes para mantener las presiones bajas durante el llenado vesical. Las propiedades de los tejidos que rodean las fibras musculares lisas del detrusor o vejiga, lo mismo, o matriz extracelular, puede facilitar o comprometer esta función, como es el caso de las vejigas neurogénicas. En la matriz extracelular predomina el tipo de colágeno 1 y el 3. El 1 es más denso y duro y el 3 es más fino y plegable. A medida que el feto madura, el tipo de colágeno 3 aumenta el tipo de colágeno 3, por lo cual aumenta su compliance. Eso en un niño normal. En la vejiga neurogénica aumenta el tipo de colágeno 1, por lo cual el niño ya hay una alteración en una vejiga neurogénica intraútero. Y a lo mejor la primera urodinamia del niño es normal, pero ya se va a ver con el tiempo disminuida su capacidad. Entonces actuamos con la electroestimulación intravesical en forma preventiva. Se realiza la urodinamia, se comienza a los 4 o 6 meses. En la mayoría de los casos, lo que les comentaba recién, no hay anormalidades. Y hay trabajos realizados donde se publica que la velocidad de crecimiento en un niño sin alteraciones neurológicas es de 32 centímetros por año en un niño con mielomeningocele. Es de 21 centímetros por año y en un niño que recibe electroestimulación mejora casi a la normalidad con 29 centímetros. La capacidad de crecimiento. Entonces, ¿quiénes pueden recibir electroestimulación intravesical? Todo lo que sean los pacientes que tienen parámetros como sensación, más contracciones no inhibidas, residencia interiana, la electroestimulación funciona mejor. Nosotros hemos hecho mucha electroestimulación intravesical en pacientes que no tienen vejiga hiperactiva y mejoramos o aumentamos la compliance notablemente. No se intenta reemplazar el cateterismo en todos los pacientes. Solo los pacientes con lesiones incompletas de la médula espinal pueden recibir electroestimulación. Y son los pacientes que tienen sensibilidad. Cuando digo sensibilidad, no es que tengan sensibilidad igual. Por lo general, los dermatomas sacros hay un lado que hay más sensibilidad, otro lado menor sensibilidad. Hay alguna zona que no hay sensibilidad, pero hay otra zona que hay un poquito de sensibilidad. Entonces, este procedimiento se realiza mediante la introducción de un electrodo de doble vía, especialmente diseñado, permite medir las presiones intravesicales simultáneamente con la electroestimulación, según parámetros diferentes para cada tipo de vejiga, y se realiza transuretralmente con inspiración de solución salina. La electroestimulación requiere un control urodinámico continuo, ¿no es cierto?, para modificar los parámetros. Se hace siempre controlando urodinámicamente y en función de eso, de lo que vemos, si hay respuesta del detrusor o no, uno va modificando los parámetros. Cada paciente requiere, lo que les decía recién, un programa de estimulación individual que se modifica en función de ese control urodinámico y de registro sintométrico durante la estimulación y de acuerdo a la respuesta fisiológica y plasticidad neuromuscular. Entonces, estos son los 4 tipos de vejigas, esto que hablábamos antes de las vejigas, ¿no es cierto?, según la clasificación de Guzmán. En la A1 y A2 son vejigas que se propone la electroestimulación de forma preventiva. Ahí sí podemos proponer la electroestimulación intravesical de forma preventiva. ¿Por qué? Porque son vejigas que todavía no tienen alterados sus presiones, su compliance.
Entonces, se puede sugerir biofeedback de relajación en la A1 y A2. Si no es posible, aumentar la resistencia uretral con inyección de sustancia de ocultamiento tisular o cirugía. Y asegurar la correcta técnica de cateterismo. Eso lo vamos a aclarar ahora 3 días por favor. Y en todas las otras vejigas, la B1 y B2, que son estas, B1 y B2, son vejigas de alto riesgo, por lo general son vejigas, algunas que requieren agrandamiento vesical, y se puede proponer la electroestimulación intravesical siempre que no haya compromiso del tracto urinario superior. Por supuesto que la peor vejiga es la B2, que tiene un esfínter cerrado, un cuello vesical cerrado y presiones de riesgo muy altas. La A2, con un buen cateterismo, quizás es una vejiga multiola. La A1 hay que pensar en aumentar la resistencia para que sea continente. Entonces, ¿cómo hacemos para, cómo tratamos esta vejiga, ¿no? La A2. Teniendo en cuenta que es una vejiga de muy buena capacidad, no hay riesgo de aumento de presiones vesicales, se puede proponer biofeedback de propiocepción. Pero antes del biofeedback de propiocepción yo tengo que tener sensibilidad en ese pacientito. El paciente tiene que tener sensibilidad intrarrectal. En un niño, por ejemplo, yo trabajo todo intrarrectal, no puedo trabajar en una niña intravaginal. Pero trabajamos todo lo que es la parte intrarrectal. Es lo mismo trabajar intrarrectalmente que intravaginalmente. Son los mismos planos musculares. Entonces, se comienza a trabajar su musculatura abdominal, su musculatura perineal y toda la parte intrarrectal. Se lo prepara para que después, a los 4 o 5 años, podamos quizás proponer un biofeedback de relajación y podamos proponer no solamente el tratamiento de la vejiga neurogénica, sino también en una propuesta de dejar el cateterismo. Siempre que las presiones de llenado no superen los 30-40 centímetros, que el examen perineal y dermatomas nos dé una integridad del núcleo somático pudendo, o sea, que hayamos podido realizar toda esta electroestimulación, toda esta cosa previa que yo les hablé. Uno puede sugerir que el niño deje cateterismo, o un paciente adulto. Hemos tenido muchísimos pacientes que, de acuerdo a su vejiga, si no era una vejiga de riesgo, tenía buena sensibilidad, etcétera, etcétera, hemos logrado que deje el biofeedback, el cateterismo, con biofeedback de relajación, con patrón evacuatorio miccional adecuado, con todo lo que les comenté anteriormente. Se puede. Y lo más importante durante ese procedimiento es el doble registro, la micción por uretra y por cateterismo. Tenemos pacientes de todos lados que nos envían las planillas simples. Es una herramienta simple, barata y muy valiosa. Los pacientes no entran al consultorio si no traen sus planillas miccionales y defecatorias. Nos da toda la información. Entonces, el doble registro. ¿Cómo comenzamos? Un biofeedback de relajación, todo lo que es la terapia conductual, terapia comportamental, las maniobras evacuatorias, tipo de respiración, etcétera, etcétera. Y el paciente a lo mejor trae primero micción por uretra 25 centímetros y por cateterismo 200. Y controlamos también con ecografía postmiccional y hacemos todo este control. En la medida que va avanzando el tratamiento, vamos logrando que cada vez aumente la micción por uretra y vaya disminuyendo la micción por cateterismo. Cuando no deja residuo, podemos suspender el cateterismo. Pero siempre son pacientes que son ultra controlados, porque hemos tenido pacientes que a lo mejor por esto de apurarse, adultos que quieren sacar rápido el cateterismo, y apresurarse, después retroceden un montón y vienen después con un globo vesical, con dolor también, dolor pélvico crónico por el globo vesical, por el fecalómetro. Y otra cosa que tiene que acompañar a esto es el funcionamiento del intestino. Entonces también se controla con flujometría, con electromiografía. ¿Cómo es esa curva? En plató, en estacato, es una curva incoordinada. ¿Cómo vamos
mejorando, cómo va